ante un Congreso que ya no lo dejaban ni salir del país, es decir, que de facto no lo dejaban ejercer la presidencia a Castillo. Se iba a encontrar con López Obrador en una reunión de presidentes en México y el Congreso no lo dejaba salir del país. Es decir, el nivel de hostigamiento irracional y de obstrucción al ejercicio del poder político era brutal contra Castillo. Hubo persecución en su contra. El abogado Guido Clochato dio detalles sobre el supuesto golpe de Estado del presidente Pedro Castillo y su situación legal actual, indicando que como no hubo alzamiento de armas, no había rebelión, por ende no pudo haber flagrancia de un delito que no se estaba cometiendo, con lo cual la detención preliminar que duró una semana, que también es inconstitucional y contraria a la Convención Americana, era incorrecta procedimentalmente. Es decir, inventaron la cuasi flagrancia de una rebelión que no existió, porque no hubo un alzamiento en armas, esto para poder detener al maestro Chotano esa noche con un argumento, porque el procedimiento ante el Congreso no era el que correspondía. Tampoco no se entiende qué tipo de figura están empleando, pues es una distorsión del Estado de Derecho, como la prisión preventiva de 3 años que le impusieron al maestro Chotano, a pesar de que la prisión preventiva en sí es una figura excepcional de corta duración, siendo prácticamente una sentencia anticipada con la que han logrado excluir políticamente a Pedro Castillo. Por eso lo primero que quieren lograr es la libertad de Pedro Castillo y lo segundo es su restitución, porque es la salida jurídicamente viable. Incluso si se le quiere hacer un juicio político y destituirlo, hay que hacerlo conforme a derecho, y eso solo se logrará restituyendo al presidente y respetando sus derechos civiles y políticos. A continuación te mostramos el video. La situación, yo lo llamaría el presidente porque técnicamente y procesalmente yo sigo considerando que la destitución fue irregular y que incluso si la vacancia correspondía, el procedimiento que se aplicó para llevarla adelante no era el que correspondía constitucionalmente. Y se dieron una serie de violación de artículos que nosotros en las presentaciones judiciales alegamos, esperando encontrar, tal vez con demasiada ingenuidad, alguna instancia judicial seria, imparcial, independiente, que haga valer en la República Hermana del Perú el Estado de Derecho. La situación de Pedro, te diría, en lo esencial, lo primario, lo más básico, es que se le violan derechos que se le respetan a cualquier, o se le debieran respetar a cualquier detenido. El más grave en este momento para mí es la incomunicación con sus 2 hijos y su mujer que están exiliados en México. Cuando Castillo es arbitrariamente detenido con armas de guerra que apuntaban a su hija menor Alondra, que quedó traumada después de este episodio, él no se estaba fugando a ningún lado. Estaba llevando a su familia a la Embajada de México y cuando le apuntan con armas su propia custodia por una orden, lo cual ya te das cuenta ahí lo irregular de la detención, porque Castillo está preso en teoría, según un juez de la Corte Suprema, por un delito de flagrancia o cuasi flagrancia, que es una figura absurda, irregular, que existe en pocos países, uno de los cuales es el Perú. Cuasi flagrancia es difícil trazar una analogía para que entienda el televidente, pero flagrancia es cuando uno lo descubre con las manos en la masa, como decimos, ¿no? Yo me estoy robando esta taza y vos me estás viendo, es un delito flagrante. Castillo estaba en el auto con sus hijos yendo a la embajada, no había ninguna rebelión en marcha. Más bien, en todo caso, uno podría decir que se estaba fugando, pero tampoco porque él estaba yendo a llevar a su familia y quería volver a dar la discusión política que no le dejaron dar, y en todo caso, como decimos con Zaffaroni, a defenderse, que es uno de los derechos que en cualquier juicio político le cabe a un presidente. De hecho, está reconocido en el reglamento del Congreso y en la Esto es cuasi Constitución. fragancia, o sea, es como cuasi embarazo. Bueno, lo dijiste vos, yo no quería usar ese ejemplo, es el que suelo usar. Es como decir que una persona está casi embarazada. La cuasi flagrancia para mí es una de las grandes irregularidades de la legislación peruana. Por eso te digo que el problema de Perú es más de fondo, solo que el caso Castillo lo pone sobre la mesa. Y yo veo una analogía 10 años después con el caso de Evo Morales, cuando fue detenido o requisado arbitrariamente en un aeropuerto de Viena, su avión en el 2013, porque decían los medios hegemónicos que él llevaba en ese avión a Snowden. Entonces le requisaron y lo detuvieron el avión. Eso no se lo hacen a ningún presidente, pero a Evo Morales sí. Y subió la embajadora española a revisar el avión. Una vergüenza, ese detalle no lo sabía, pero en ese momento yo estaba en Berlín y escribí un artículo muy duro contra los constitucionalistas de escritorio, que en Argentina se llenan la boca y llenan un montón de manuales muy elegantes, muy bonitos, hablando del constitucionalismo latinoamericano, el indigenismo, la libertad de expresión. Y cuando detienen a un presidente indio en serio, todos callados debajo de la mesa, nadie dijo una sola palabra. El presidente Castillo ha dicho que el primer día se preparó el golpe de Estado, Sí, pero eso lo debió saber. Eso es lo que hemos enfrentado todos los presidentes progresistas que realmente hemos querido cambiar algo. Desde totalmente. el primer día hemos aguantado intentos de desestabilización. Uno llega ya para jugarse la vida. Eso lo debió saber y supongo que lo sabía, ¿no? Lamentablemente, pues sin mayoría del Congreso es un gobierno muy débil. Aparentemente era inevitable su destitución por el juicio político que se llevaba a cabo en el Congreso, y antes de que lo destituyan, el 7 de diciembre, 11:30 de la mañana aproximadamente, lanza un discurso en que anuncia
la disolución del Congreso, Sí. un gobierno de excepción, él llamó a una asamblea constituyente sin mencionar un Ese solo era el artículo objetivo, ¿no? constitucional. Sí. Entonces él mismo abrió las puertas para ser destituido y dándole argumentos a esa oposición. Yo creo que Castillo estaba como una persona, como decíamos antes, ¿no? Que no viene de este sistema político, de esta cultura eurocéntrica, represiva, limeña, tan estudiosa por otro lado. Él representa a otros sectores que sienten una profunda desconfianza también por las instituciones, no en sí mismas, sino porque están manejadas en contra del pueblo. Yo nunca escuché que alguien me dijera tantas veces la palabra pueblo como la hora y media que estuve con Castillo en la celda, en el penal de Barbadillo. A mí me llamó mucho la atención. Yo también tengo una formación eurocéntrica, estudié muchos años en Europa. Para mí también fue un aprendizaje escucharlo a él. La simpleza que tiene y la forma en que se expresa. Cuando yo le pregunté por ese discurso, que era una inquietud que teníamos con Zaffaroni. Bueno, presidente, respecto del discurso, digamos, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué lo leyó? ¿Qué pensaba? Y él me dijo dos cosas, primero que dan por tierra con todas las tonterías que aparecen en los medios para difamarlo, y que además a mí me dan confianza en su figura y por eso lo defiendo. Él me dijo, primero, compañero, de los 7 discursos que tenía para leer, leí el más suave de todos. Fue lo primero que me dijo. Este era el discurso más suave. Luego me habló de la persecución, el hostigamiento y la discriminación que padecen él y los pueblos a los que él representa y defiende. Y después lo que me dijo es, yo estoy para servir al pueblo. Ese es el discurso, esto es lo que el pueblo me pedía. El pueblo no quiere más este Congreso corrupto, este Poder Judicial corrupto y racista. El Congreso no quiere más la Constitución de Fujimori. Y a mí me votaron para cambiar eso y no había manera de hacerlo porque no lo dejaban gobernar. Entonces, mi única alternativa frente a esa situación era leer un discurso y hacer una convocatoria ciudadana que tuviera como norte lo que fue su bandera de campaña, que es una asamblea constituyente y una nueva constitución que termine con la constitución neoliberal de Fujimori, la llamada constitución apócrifa. Ahora, claro que eso no es sencillo. Vos fíjate lo que pasa en Chile. Un gobierno aparentemente progresista, integrado por líderes a los que uno le tiene mucho afecto, como Camila Vallejo, que lideró las protestas estudiantiles en Santiago, no logró transformar la constitución pinochetista. No solo no lo logró, sino Pero que tuvieron la oportunidad, cometieron gravísimos errores. seguramente. Yo creo que están cometiendo un error respecto a su postura, la postura de la Cancillería con el canciller conservador, que como te decía, es el único de la Alianza del Pacífico que respalda un gobierno que ya asesinó a 70 personas. Y yo me pregunto cuál es el motivo de fondo, si serán que los negocios valen más que la vida. ¿Qué pasaría si Macron, por ejemplo, después de las protestas por la reforma previsional que llevó adelante, y fueron protestas no pacíficas, hubiera asesinado no a 75 personas? Creo que el gobierno de Francia volaba por el aire. ¿Y por qué toleramos en Perú lo que no toleramos en Francia? Con la tradición de América Latina, mientras se mueran los pobres no hay problema. Mientras se mueran Si los muertos los indios, los pobres. hubiesen vivido en Miraflores, barrio Exactamente. de Alcurnia, de Lima, No duraba. otra sería la historia. Totalmente, pero nosotros en Y por principio... supuesto, estamos contra cualquier muerte. Totalmente. Solo queremos marcar el contraste, ¿no? No, marcaba... De cómo parece que la vida de los indígenas, campesinos de América Latina no valen nada. Valen menos, ¿no? Parece que O valen murieron menos. 70 personas y pareciera que es un dato anecdótico, un dato de color, cuando es algo gravísimo, intolerable en cualquier otro país. Pero esto que te decía, ¿vos te imaginás que en Francia, en el Parlamento, encontrar un congresista que hubiera sido ministro de una dictadura y que llevó adelante esterilización forzada contra cientos de mujeres? ¿Cómo podemos tolerar esto hoy en América Latina, donde además gran parte de la agenda pública está permeada por los reclamos del feminismo? ¿Cómo podemos tener un congresista que le llaman el doctor muerte, el doctor esterilizador? ¿Y cómo este congresista puede votar por incapacidad moral la destitución de un presidente rural que no había cometido ningún delito? Y como dice Zaffaroni, en el mejor de los casos fue una tentativa inidónea para el fin que se propone, y si es inidónea no es punible. Este es un aspecto técnico. No quiero, digamos, abrumar a la Vamos a audiencia profundizar un poquito en con los aquello. tecnicismos procesales, pero incluso si uno cuestiona el discurso de Castillo, y esto me parece un punto central para evitar cierta confusión mediática, incluso si uno no lo quiere a Castillo, lo odia por cholo, comunista o lo que fuera, incluso en ese caso hay un debido proceso que respetar para destituirlo. 7 de diciembre tenía que ir a defenderse al Congreso en el juicio político que le estaban llevando a cabo los congresistas. Casi seguro iba a ser destituido y en lugar de eso prefiere dar ese discurso disolviendo el Congreso, da un salto al vacío, porque lo hace sin gran apoyo popular, sin mayoría en el Congreso, sin apoyo de la fuerza pública, sin base en artículos constitucionales. Reacciona el Congreso. Ya había un juicio político en marcha.
tenía que hacer uso, ejercer su derecho a la defensa y en lugar de eso disuelve el Congreso. ¿Qué esperabas que hiciera el Congreso? Pero es interesante porque si uno lo ve desde el derecho penal, lo que vos mismo estás diciendo, Pero es Rafael, otra cosa, estamos todavía en la parte política, vamos Sí, al no. derecho penal, es que esa es la razón por la que está preso, porque la parte política le incumplieron. posteriormente. Claro. Pero estamos hablando de la Claro. institución, de la reacción del Congreso. Pero me interesa, ahora vuelvo a la parte política, pues es verdad que son dos planos diferentes, pero en el aspecto penal, que es el más serio, porque el penalista que lo mantiene preso a Castillo, que integra la Corte Suprema, es a su vez un gran admirador de Zaffaroni y es el que emplea esta figura de la cuasi flagrancia de una supuesta rebelión que nunca existió. Y ahí sí tiene que ver con la detención. Esa cuasi flagrancia era de un delito que se le imputó, que era rebelión y conspiración. O sea, fue una persona en un auto con su hijo, ¿no? Bueno, supuestamente una revolución flagrante, una rebelión flagrante. Que requiere alzamiento en armas, Claro, a eso voy. alzamiento sí, armado. totalmente. Bueno, pues sí, lo sabes mejor que yo, Rafael. Evidentemente, si no había Me preparo para la entrevista un poquito. no estoy acostumbrado, por eso en general uno tiene que explicar hasta lo obvio. Pero si no hubo alzamiento en armas, no había rebelión, entonces no puede haber flagrancia de un delito que no se estaba cometiendo, con lo cual la detención preliminar, que dura una semana, que también es inconstitucional o contraria a la Convención Americana, era incorrecta procedimentalmente. Es decir, ellos inventaron la cuasi flagrancia de una rebelión que no existió porque no hubo alzamiento en armas, como vos estás diciendo muy bien, para poder detenerlo sencillamente esa noche con algún argumento. ¿Y por qué? Porque el procedimiento ante el Congreso no era el que correspondía. Entonces aplicaron una figura penal, con lo cual algunas constitucionalistas, como Raquel Fajardo Irigoyen, lo que dicen es que en realidad el Congreso, por un lado lo quiere detener, pero por otro subroga en esta fiscal de la Nación que te mencionaba la persecución penal porque ellos no llevaron adelante un correcto juicio político. Pero a su vez la persecución penal se basa en una figura que no existió y detenido por otra que es contraria a la Convención Americana, porque la cuasi flagrancia, como vos dijiste muy bien, es como hablar de un casi embarazo, no se entiende bien, más allá del caso Castillo, qué tipo de figura están empleando. Es una distorsión del Estado de Derecho. Es como la prisión preventiva peruana, que es la que le impusieron a Castillo ahora, que dura 3 años, pero la prisión preventiva es una figura excepcional de corta duración. 3 años dura, ¿no? Vos lo podés creer, y le pusieron 2 prisiones preventivas, una de 1 año y medio y otra de 3 años. Preventiva. Primero estuvo una semana en detención preliminar, que según la Corte Interamericana eso es ilegal, como el arraigo en México. Luego le impusieron una prisión preventiva, por eso la fiscal está apurada. Es una sentencia anticipada. Es una sentencia anticipada de 3 años. Exactamente, pero eso lo entendés Y vos. si te declaran inocente, ¿quién te devuelve Y bueno, pero ya los 3 años perdidos? pero ya te excluyeron políticamente. Por eso nosotros entendemos que lo primero es la libertad de Castillo, lo segundo que entendemos con Zaffaroni es la restitución, porque es la salida jurídicamente viable, incluso si se le quiere hacer un juicio político y destituirlo, hay que hacerlo conforme a derecho. Y la única manera de hacerlo conforme a derecho es restituyendo al presidente y respetándole sus derechos civiles y políticos. Sí, pero el presidente ese día tenía que irse a defender del juicio político, que es competencia de la Asamblea, por Pero es incapacidad que moral, él- el Congreso en el Perú. Pero por eso Y te no fue, prefirió disolver el Congreso. él se sentía acosado, amenazado, pero él, como te decía antes, él estaba llevando a su familia a la Embajada de México. Ya, pero ¿qué tenía que hacer el Congreso? Quedémonos en el plano político. Tenía que irse a defender ese día del juicio. No, que le seguía primero al lo Congreso. tenían que notificar. Si lo iban a vacar, lo tenían que notificar. Tenía que haber después de una votación una notificación de la vacancia. De hecho, acá empieza una confusión entre el plano penal y el plano Pero digo, constitucional. son formalismos. En el fondo, Pero la inmunidad de un presidente es importante porque a él la vacancia, que además fue irregular, pero esta vacancia por incapacidad moral permanente, que no era la figura que ya correspondía, había un procedimiento en marcha. Tenía que ejercer su derecho a la defensa. Sí, pero fue... En lugar de eso anuncia la disolución del Congreso. ¿Qué esperabas que hiciera el Congreso? No, pero lo que te quería decir es que cuando lo detienen, todavía tenía la inmunidad, entonces no lo podía... Eso es otra cosa, la Pero 10 detención. minutos después... La destitución no implica detención, eso sí. Claro, yo por estoy eso, de acuerdo con un pero abuso. 10 Pero minutos... quedémonos en esto. ¿Qué esperabas que hiciera el Congreso? No, el Congreso tenía que escucharlo, tenía que convocar al presidente, Pero si está ordenando disolver el Congreso. pero por eso te decía que él nunca instrumentó la disolución del Congreso. Oye, pero Nunca el presidente de la instrumentó. República es como me diga, declaro la guerra, pero no la implementa. Entonces, que no me invadan. Penalmente no es lo mismo, es O decir... sea, digo como presidente que estoy en guerra con mi vecino, pero como no implementé nada, no firmé nada y me invadieron de todos modos, qué malo que es mi vecino. Pero esto es interesante. A él lo detienen para encontrar pruebas de Presidente de esta. la República, no Sin puede duda, sin duda que tiene una que enorme... disuelve el Congreso y decir, no, solo fueron palabras, no firmé nada. No, él no dice que son solo palabras. Él es una consigna política tendiente a generar un nuevo sistema ¿Qué político. a esperaba través de entonces que hiciera el Congreso? una nueva constitución. Yo creo que él lo que esperaba es lo que terminaba. Él no espera nada del Congreso ni de la justicia. Ya, pero tú qué esperabas. Él lo que esperaba. O sea, ¿cómo tenía que actuar el Congreso? O sea, yo creo que lo único que se podía esperar del Congreso era que anticipe la destitución del presidente, de un proceso que estaba en marcha. Pero incluso si lo querían destituir, había un procedimiento que seguir y no fue seguido. Estaba siendo seguido. No, pero Y lo cuando rompe el ellos. propio presidente. Pero el presidente, cuando da ese discurso,
tiene derecho a lo que se llama un antejuicio político por parte del Congreso. Ese día tenía que ir a ejercer el derecho a la defensa en el Congreso. Todavía no lo habían convocado, él no estaba convocado. No estaba convocado. No, porque no tenían los votos necesarios. Por eso sus abogados anteriores estaban sorprendidos con esto. Lo curioso, Rafael, es que la noche anterior él se había juntado con los abogados anteriores, esto nos lo contaron los abogados anteriores de Castillo, y que celebraron que el Congreso no tenía los votos necesarios para vacarlo. Por eso genera tanta curiosidad el discurso que él da. Porque la noche anterior, en principio, de la lectura política que hacían y de los diálogos que tenían los referentes políticos, no estaban los votos necesarios para destituirlo, para vacarlo, por incapacidad moral. Por eso muchos no terminan de entender por qué él finalmente a la mañana siguiente lee este discurso. Eso es lo que Y mayor... con eso hace que en el Congreso se reúnan los votos constitucionalmente exigidos para poder destituirlo. Se logran Sí. 101 votos. Pero el procedimiento, por eso te decía, el procedimiento en una democracia no es un aspecto secundario, es el corazón de una acuerdo. democracia. Y el procedimiento para destituir a un presidente es exigente y tiene que ver con el escrutinio que hace la sociedad de la destitución del mandatario que fue El elegido. dilema moral de siempre entre lo correcto y lo bueno. Y en un Estado de Derecho democrático siempre debes privilegiar lo correcto. Pero totalmente, pero además, vos fíjate que a él lo Ese detiene, Estado de Derecho. pero volviendo a la Para disolución... proteger esa democracia. Totalmente. Bueno, y él diría también, en la medida en que esa democracia, en vez de asesinar al pueblo, reprimirlo y empobrecerlo, defiende sus derechos, que es lo que en Perú no pasa, por más que ahora en teoría uno diría que hay una democracia ahora en Perú, yo creo que no. Formalmente sí, o en realidad tampoco, pero evidentemente al pueblo se lo asesina, la gente muere en los hospitales, no reciben atención por miedo a ser criminalizados, muchos no van ni siquiera a atenderse en los hospitales, por eso estamos mandando con Zaffaroni cartas a Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, es una criminalización brutal. Pero te quería decir otra cosa, cuando lo detienen a Castillo después de ese discurso, la fiscal apostaba por esto que vos estás mencionando. Bueno, si él quiso dar un golpe de Estado, tiene que haber actos preparatorios, tiene que haber conspiración, órdenes, nada. Todavía no encontraron nada, ni una orden a Pero nadie. hay un discurso presidencial Hay un disolviendo el Congreso. Pero el discurso presidencial no es solo la disolución del Congreso. El discurso Claro, presidencial... un gobierno de excepción, una asamblea constituyente, Sí. sin citar un solo artículo de la Constitución. Ante un Congreso que ya no lo dejaba ni salir del país, es decir, que de facto no lo dejaban ejercer la presidencia a Castillo. Se iba a encontrar con López Obrador en una reunión de presidentes en México y el Congreso no lo dejaba salir del país. Es decir, el nivel de hostigamiento irracional y de obstrucción al ejercicio del poder político era brutal contra Y Castillo. la solución es saltar al vacío. No, disolver al yo Congreso. creo que la solución no fue saltar al vacío. Yo creo que tampoco la alternativa era vaciar su propio poder político, es decir, ser un presidente sin atribuciones, absolutamente anulado Él por el prefirió Congreso. mantener su base política saltando al vacío. ¿Pero qué esperaba que hiciera el Congreso? Yo no sé si saltó al vacío, creo que hay que ver hacia dónde saltó. Yo creo que todavía no está terminada esta película. Creo De acuerdo. La historia juzgará los aciertos Claro, y pero errores yo creo que es un proceso que no está de Pedro terminado. Castillo. ¿Por qué no dejan que hable Castillo? ¿Por qué está incomunicado? ¿Por qué no puede hablar ni con sus hijos? Es que ahí vamos a la siguiente parte, ¿no? Sinceramente, ¿Y por qué no lo dejaron hablar yo en he el sido Congreso? presidente después de que anuncia que va a disolver el Congreso, lo mínimo que puedes esperar es que el Congreso te destituya. Es matar o morir, ¿no? Pero en todo caso, pasemos a la siguiente etapa de la reflexión, en la parte judicial. Entonces, sí, la detención, acusado de rebelión, Rebelión y que conspiración. significa alzamiento en armas. Rebelión es Conspiración significa dos o más. y ninguna de estas acuerdo. dos figuras se cumple. No existe eso. No, No hay no, tipicidad, como le llaman los Eso abogados. es lo ¿verdad? notable, exacto. Pero eso es lo notable del discurso, porque todos te dicen, él dio un mensaje a la nación. Bueno, en realidad eso es un error. Pero ya estamos en otro aspecto, otra dimensión. Ya pasamos del político a lo judicial. En lo judicial estamos de acuerdo que le están acusando de delitos inexistentes. Total, me encanta porque hacer la misma distinción que hago yo entre lo Ya. jurídico y lo político, porque la derecha juega con esa Es que distinción. son dos dimensiones distintas. Coincido totalmente. Ahora, Coincido totalmente. lo que pasó con Lazo, le llevaban un juicio político por peculado. Pero él no cometió peculado, suponiendo que no cometió peculado. Pero lo permitió por su negligencia. Pues Sí, es responsable totalmente. políticamente, Es el presidente. no judicialmente. Totalmente. ¿Sí me explico? Totalmente. Bueno, la presidenta de Perú acaba de decir que ella no es responsable de las muertes que fue la policía y las Fuerzas Armadas. Pues ella no se sabe, es presidente de Si otro lo país. permite por negligencia, por supuesto que es Pero si la- responsable políticamente, Pero totalmente. al menos. Pero Probablemente pero como judicialmente también. Como mínimo. Pero te decía... Pero la gran pregunta, y Sí, de acuerdo, no existe rebelión y conspiración. ni rebelión ni Pero cooperación. Rafael, ni una orden. Pero ¿cuál Claro. debe ser entonces la sanción para un presidente que claramente está violando la Constitución al disolver unilateralmente el Congreso? Bueno, tiene ese nombre en el orden jurídico peruano. Es un proceso por infracción constitucional, es una acusación constitucional del Congreso que tiene periodos, plazos que no fueron respetados en este caso porque se aplicó la incapacidad moral permanente, que era una figura que no correspondía porque ya hay otro procedimiento Pero específico. estaba siendo acusado de eso.
Él no estaba convocado al Congreso, es decir, los O votos, sea, pues se había empezado un procedimiento de impeachment muchos, él tenía, ya era el tercer proceso de vacancia. argumentando incapacidad Claro, moral, claro, porque que es uno de los motivos para llamar a juicio al presidente, para el impeachment. sí, del presidente, exacto. de acuerdo con la Constitución. La vacancia de Castillo se instrumenta por incapacidad moral. Esa es la figura formal por la que fue él destituido, que uno además la puede cuestionar. Pero cuando un presidente quiere disolver el Congreso sin estar habilitado, el sistema jurídico peruano lo prevé y es un procedimiento que se llama proceso por acusación constitucional, por infracción constitucional. Después de analizar en profundidad todo este proceso, yo creo que tenía razón Castillo en querer disolver este Congreso corrupto. Pero hay que entender cómo funciona, lo mal que funciona y lo criminalmente que funciona el sistema racista peruano en un Congreso enquistado, con criminales de lesa humanidad siendo congresistas, en querer disolverlo como lo intentó, erráticamente. Tal vez esperó que saliera organizadamente el pueblo a las calles a apoyar su convocatoria, pero evidentemente él no involucró a nadie, y esto me parece sensato de su parte, porque el mensaje a la nación en el cual él da ese discurso, en principio el mensaje a la nación tiene que estar firmado por todos los ministros, no lo había firmado nadie ese discurso. Y le renunciaron sus propios ministros por ese discurso. Claro, pero esa es la prueba de que no había ningún golpe en marcha de ningún tipo, si ni los ministros estaban de Esa es la acuerdo. prueba también de que no tiene apoyo ni de su propio gobierno, y se lanza al vacío. Bueno, al vacío o al pueblo, porque él te diría, yo leo lo que me dijo el pueblo, no lo que... Mira, esto te quiere decir, esto es lo que hablé con Petro. Al Porque pueblo que en su mejor momento significaba 30% de apoyo. yo creo que hoy es más, pero eso lo vamos a ver en el futuro. Yo creo que hoy es Ok, más. ya. Pero te hago yo como abogado, ¿no? Pienso, un presidente, cholo de la sierra, un maestro rural que come latas de atún en el piso con el sindicato de docentes de Perú, que no forma parte de la alta alcurnia peruana, no es parte del sistema racista ni del conglomerado de medios que siempre lo estigmatizó, que se sienta y lee un discurso y que antes de hacer eso no se lo da a todos los abogados, asesores como yo que pueden estar al lado del presidente y decir, presidente, deme el discurso que lo vamos a leer antes para ver si estamos cometiendo algún error técnico. A mí, esto lo hablé con Petro en Colombia, una de las cosas más valiosas que me llevé de ese diálogo, en algún punto me dice algo positivo, algo genuino de Castillo, de que él prefirió exponerse, correr un riesgo por llevar adelante una reforma política real, a darle el discurso a todo su conglomerado de abogados de escritorio para que le censuren esto, le saquen lo otro y le licúen tanto que no quede nada, que es lo que termina pasando en la política de América Realmente Latina. debe ser de abogado del diablo. Yo le doy la vuelta a tu argumento y por el contrario. O sea, da la oportunidad para que no lo voten por cholo, por campesino, por racismo, sino por romper la Constitución. Yo creo que él no tiene ningún problema en deshacerse de la constitución de Fujimori. Y creo que él, si pasa la historia por querer romper la constitución apócrifa, tampoco va a ser un lugar indigno, evidentemente. Él está confrontando con el sistema político, con el Congreso, con la Fiscalía, que es una fiscalía corrupta, con esta Corte Suprema, que es una vergüenza, que acaba de declarar que la protesta es delito, Rafael. Vos imagínate en Ecuador, yo no sé, pero en Argentina sí, la Corte Y Suprema... estamos de acuerdo que algunas veces hay institucionalidades Pero son inaceptables. O sea, si vamos al legalismo, pues las guerras de independencia fueron ilegales. Seguimos siendo colonias. Totalmente. Pero hay que saberlo hacer. Creo que nosotros, más allá del discurso de Castillo, estamos obligados a ser claros, ¿no? De cuáles son los lineamientos, cuáles son las posturas que defendemos. Claramente no defendemos que un esterilizador de mujeres indígenas sea congresista en Perú y destituya un maestro rural. Claramente no estamos de acuerdo en que los recursos de los peruanos los manejen empresas europeas que después avalan golpe de Estado contra esa propia población. Y Castillo quiere nacionalizar los recursos de Perú. No me parece un dato anecdótico ni menor en este contexto. Pero claramente no podemos aceptar que un presidente sin base constitucional resuelva disolver el Congreso. No podemos aceptar que el Congreso tampoco le impida a un Nadie está presidente legitimando al Congreso. que lo deje gobernar. Yo creo que lo que le hacía el Congreso a Castillo y lo que están haciendo, además lo que te digo respecto a la lectura procesal, el Congreso también incumple su propio reglamento. Con lo cual, en nombre de la democracia y las instituciones, incluso si Castillo está equivocado, eso no habilita que el Congreso le dé un golpe de Estado a Castillo. El Congreso, incluso si Castillo se equivocó, tiene que respetar el debido proceso. Sumo pudo haber ruptura de procedimientos, pero en el fondo Pero es importante. ya había un proceso de impeachment. Sí, pero en el fondo ya había un proceso de impeachment. Y lo que hizo fue acelerar la decisión del Congreso. La historia tendrá la última palabra. Poner blanco sobre negro. Yo creo que lo que puso ese discurso de Castillo, que confrontó con toda la estructura, fue poner blanco sobre negro cuál es la tensión en el sistema De peruano. acuerdo. Pero además, fíjate lo que pasa después. Esperaba entonces. Que lo aplauden desde el Congreso. Desde el Congreso seguramente Pero no. A él debía no le... tener una estrategia, una luz al final del túnel. Como tú dijiste, se lanzó al vacío. Yo creo que la estrategia de él es ser parte de un proceso constituyente que termine en una O constitución sea, nueva. sembrada la inquietud para en el futuro que alguien coseche y se vaya ese
Sin duda. proceso constituyente. Estamos Pero- de acuerdo. Estamos de pero- acuerdo que en esto de que, con todo respeto, Perú, Frankenstein institucional, es un país prácticamente claro. gobernable. Totalmente. Y tal vez fue hecho a propósito aquello Claro. para gobernar de los titulares de la prensa, de la Cámara de Producción, de los poderes Totalmente. fácticos, de los militares, etc. Estamos de acuerdo que la clase política peruana es terrible, racista, como las élites, ¿no? Un Congreso con nada de aceptación popular, 5%. tremendamente cuestionado, de un nivel muy bajo, pero en lo personal yo creo que cometió graves errores Pedro Castillo. Yo creo que fue muy ambicioso, pero a mí no me parece mal que un maestro rural cometa estos, entre comillas, errores. Me parece que está Respeto bueno. mucho tu opinión, yo creo que debió confrontar en otro momento Ah, frente a me cosas más parece claras. seguro, En pero todo eso caso, por- en lo que todos debemos estar de acuerdo. No se le puede imputar delitos que no existieron. Claro. Y se debe respetar sus derechos humanos y se están respetando sus derechos humanos. No, En eso, al unísono, todos los verdaderos demócratas, todos los verdaderos humanistas, totalmente. debemos alzar nuestra voz para rechazar esas condiciones en que están manteniendo a Pedro Castillo. Es que no han encontrado ni una sola prueba del supuesto golpe de Estado. El discurso, Bueno, pero el discurso no es un golpe de Estado, esto es lo no importante. prueba el discurso. El discurso es un discurso, es lo mismo que yo voy a decir, yo voy a robarme esa cámara, es una cosa, y que me la robe es otra. Parece una distinción menor, pero en derecho penal esa distinción es muy importante. Está tan horadada en América Ya, Latina ¿y que ¿Qué esperas que haga el dueño de la Cámara? Que se quede tranquilo, no responda. no, que lleve adelante un proceso judicial como corresponde, no que se golpeen en la calle. Es lo que pasa con la Ese es un justicia. peligro inminente. O sea, vos dirías que el Congreso Perón hizo lo que se llama acá en América Latina justicia por mano propia, pero hay un procedimiento. Este es lo lindo, no estar de acuerdo para que el público saque sus propias conclusiones y la que tendrá la última palabra será la historia. En todo caso, esta es una parte de, como te decía, como dije al inicio del programa, de la larga y en esto triste historia de América Latina, de inestabilidad política, que es uno de los factores fundamentales. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Guido Crochato? ¿Crees que hubo una persecución en contra de Pedro Castillo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.